Buen día a todos aquellos que no saludé, que vinieron más adelante. Vamos a tener un video. Sí. Ha habido un error. ¿Qué error? ¿Quién es? Mi marido y mi hijo están en ese tren. ¿Cómo se llama su marido? Orefice, Widow. Orefice. También están Orefice Josué y Orefice Eliseo en ese tren. No hay ningún error. ¿Dónde está el error? Pues yo también quiero ir en ese tren. Todo a punto. Pues que salga el tren. ¡Adelante, que salga el tren! Vuelva a casa, señora. Váyase. Quiero ir en ese tren. Le pido ir en ese tren. En el video vemos una esposa de nacionalidad italiana que sube un tren en el cual estaba su esposo y su hijo. Pero como vieron, en ese tren era para los judíos, que iban a ser trasladados a los campos de concentración para luego ser exterminados o asesinados. El punto es que la mujer dejó su posición privilegiada, basada en su nacionalidad italiana, para ir a sufrir con lo de nacionalidad judía. Es una película, pero sabemos que casos así pudieron pasar. Pero sí sabemos con certeza lo que hizo Cristo. Cristo dejó su posición privilegiada, que estaba allí en los cielos, junto al Padre, para venir acá, a la tierra. Dejó el cielo para nacer en un pesebre y hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora bien, lo que estamos viendo en el libro de Filipenses, Pablo viene escribiendo con exhortaciones tras exhortaciones para que la iglesia de Filipos pudieran ser, ¿qué cosa? Unidos. Al parecer había algunas divisiones, por eso escribe: ruego a Evodia y a Síntique que sean de, ¿qué cosa? De un mismo sentir. Y ahora continúa, pero para eso se vale, utiliza el ejemplo de Cristo. Eso es en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Pablo sabe, él utiliza el ejemplo de Cristo, y Pablo sabe que sin amor sacrificial y sin humildad no puede haber verdadera unidad. Sin amor sacrificial y sin humildad no puede haber verdadera unidad.
Y hoy veremos eso, el ejemplo de humildad de Cristo, el ejemplo de humildad de Cristo. Vamos a leer Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Padre, gracias por tu tiempo, gracias Señor por poder abrir tu palabra. Gracias Señor porque el ejemplo que nos mostraste de Cristo, el ejemplo que nos dio Cristo de humildad, es algo que nosotros debemos imitar y es algo también posible, no es imposible, porque los que son hijos de Dios tienen morando el Espíritu Santo y tenemos la mente de Cristo, Señor, para poder discernir las cosas espirituales. Te ruego, Señor, para que ahora tú me utilices para que pueda expresar con claridad algunas verdades que se encuentran en este pasaje, gran pasaje, Padre, como toda la palabra, pero te ruego también, Señor, para que tú estés obrando en los corazones de los que están aquí presentes, Señor. Todos sus afanes, sus preocupaciones, todas sus preguntas, ansiedades, sus temores, inseguridades, todas las distracciones también, Señor, sus anhelos y deseos, sus planes, que eso lo puedan dejar en tus manos, Señor, que puedan ahora concentrarse en lo que dice tu palabra. Te ruego por cada uno de los que están aquí y que si hay alguien aquí que no conoce a Cristo, Señor, que pueda conocerte, Padre, pueda tener fe en Jesús. Te pido grandemente, Señor, porque estamos en una batalla y que tu nombre sea glorificado y exaltado en este tiempo. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces vamos a ver, pensar como Cristo el humilde. Pensar como Cristo el humilde. Y vamos a ver 4 aspectos de ese pensar como Cristo el humilde. Son basados y extraídos en el pasaje que estamos viendo. Y el primero es una forma de pensar. Entonces, una forma de pensar. El segundo aspecto, no se aferró a sí mismo. Él no se aferró a sí mismo. Lo vemos en el versículo 6. También Él se despojó a sí mismo. Vemos en versículo 7. Y Él se despojó a sí mismo, versículo 7. Y después, en el cuarto aspecto, Él se humilló a sí mismo. Lo vemos en el versículo 8. Se humilló a sí mismo. Vamos a ver los primeros 2 en este domingo. Es una forma de pensar. Pablo manda a pensar como Cristo. Eso es lo que manda a los filipenses. Haya pues en vosotros que dice, este sentir. Esa palabra es un término en el original que se utiliza para decir pensar. O sea, las actitudes, tus razonamientos deben ser parecidos como ¿quién? Como el de Cristo. Él en la forma en que aparece es un verbo imperativo, o sea, es algo que está diciendo, no le está diciendo como una opción, sino que está mandando. Eso es lo que es en forma imperativo, modo imperativo. Decir, ustedes hagan esto, está en tiempo presente, es decir, que debe ser una realidad en nuestro ahora, en el presente. Una realidad en los creyentes de Filipo que debe ser en ese momento que escuchaban y que recibían la exhortación del apóstol Pablo. Él no está dando lugar a las opciones sobre este asunto. Y él es muy claro al escribir aquí. Pablo sabe también que la forma de pensar debe ser la de Cristo si se quiere llegar a la unidad cristiana. Es imposible llegar a la unidad cristiana al poder ser unidos, combatir unánimes por la fe del Evangelio, como escriben en Filipenses capítulo 1, versículo 27. Sí, 27. O es imposible tener un mismo sentir, un mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa, sin la humildad y sin amor sacrificial que caracterizaba el pensar de Cristo, la actitud de Cristo. Es imposible, no hay forma. Por eso Pablo
En esta parte, que da exhortación a los creyentes de Filipos, ahora él se ocupa de esta parte, esta sección, para describir cómo era el pensar de Cristo. Y lo vamos a ir viendo. Entonces vemos que esta forma de pensar, primero, era un mandato, no era algo, una sugerencia, algo que debían hacerlo si querían, es un mandato. Y segundo, es indispensable para la unidad cristiana, para la unidad de la familia de Dios. También, y algo más aplicado a nosotros tenemos forma de pensar. Muchas veces decimos, es su forma de pensar. Sí, son razonamientos, son como presuposiciones que tenemos, son como columnas que están allí y que cuando lo que vemos o la información que recibimos, todo se filtra y eso es como una base de operación, como que todo está allí y todo lo que recibimos y después las decisiones que tomamos están basadas en esas cosas, en esas presuposiciones que tenemos. Ahora, hay un problema, porque aunque somos cristianos, somos hijos de Dios, debería, lo que se espera es que nuestra forma de pensar sea bíblica, sea basada en este libro. Pero en la realidad es que el promedio de las personas, de los cristianos, no lee la Biblia. Y si la lee superficialmente. Entonces, su forma de pensar no está moldada a lo que dice este libro, a lo que dice Dios, sino a lo que el mundo dice, a lo que uno llega a pensar por sus propios razonamientos. Entonces nosotros tenemos forma de pensar y la mayoría de nosotros piensa como el mundo piensa. Por eso Pablo nos manda a renovar el entendimiento. En Romanos capítulo 12, versículo 2, Romanos capítulo 12, versículo 2, si quieren ir allí, amén, y si no, escuchen, presten atención. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice así la palabra del Señor: no os conforméis a este siglo, no conforméis, podría ser, no amoldéis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero ¿por medio de qué cosa? Somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, de nuestros razonamientos, de lo cognitivo. ¿Y cómo se da eso? Se da a través de la exposición rutinaria, diaria de la Escritura, del estudio de la palabra del Señor, de la meditación del tiempo que pasamos en la Escritura. Romanos 12:2 habla de esto. Y también algo que vamos a ir viendo, contrario a lo que hizo Cristo, la forma de pensar que tenía Cristo contrario a eso, era Marcos capítulo 10, un pensamiento que ya estaba instalado siglos antes de que nosotros existamos, de ahora, siglos antes, ya estaba instalado este pensamiento. Marcos capítulo 10, versículo 35 al 45. Vemos una historia que describe cómo tenían el pensamiento los discípulos, o su deseo, su anhelo, y también es el mismo pensamiento de ahora. La mayoría, muchos están pensando de esa manera. Dice así en versículo 35 del capítulo 10 del libro de Marcos: entonces Jacobo y Juan, eran hermanos ellos, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús le dijo: a la verdad del vaso que yo bebo beberéis,
y con el bautismo con que yo soy bautizado seré bautizado. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquello para quien está preparado. Cuando lo oyeron los 10, ahora, lo que quería Juan y lo que quería su hermano Jacobo, ¿qué era? Preeminencia. Quería el lugar de preeminencia, quería un lugar donde ser reconocido, donde estar en un lugar superior por el resto de los demás. Y decía, en la gloria, o sea, por la eternidad. Y Jesús les va explicando esto con la paciencia que tiene Jesús, ¿verdad? Y versículo 41, pero no es solamente el pensamiento de Juan y de Jacobo, sino, acá como vemos en versículo 41, dice, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. No era solamente ellos, sino también los 10. Y versículo 42 dice, mas Jesús llamándolo le dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ella potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será que vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Y versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Ok? Entonces ese era el pensamiento que tenían el pensamiento y el deseo, porque nuestro pensamiento va moldeando también nuestros deseos y nuestros anhelos. Y ellos lo que deseaban y anhelaban era una posición de autoridad, posición de superioridad, de preeminencia. Y eso también es lo que tenían los gobernadores. ¿Y para qué utilizaban ese lugar de autoridad? Para enseñorearse, para ejercer autoridad para su propia conveniencia. Pero no fue así el caso de Cristo. Cristo vino y se hizo siervo de todos. Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Así que, volviendo a Filipenses capítulo 2, lo que quiero decir es que nosotros debemos renovar el entendimiento, porque si no vamos a tener el pensamiento o el razonamiento que el mundo tiene. Y el mundo tiene lo que disputaban lo que querían los hermanos Juan y Jacobo, y también los otros 10 discípulos. También es lo que está buscando el ser humano. El cristiano tampoco está exento de ese deseo y ese anhelo, porque aún ese sos absorbido por la cultura de este mundo, por la cultura de nuestra sociedad. Entonces puedes encontrarte pidiendo lo que pedía Juan y lo que pedía Jacobo. Y ellos estando con Jesús no iban entendiendo esas cosas, cuánto más nosotros. Y cuánto más si no pasas tiempo con la Escritura, cuánto más si no vas renovando tu entendimiento a través de la exposición de la Escritura. Así que también otra cosa para agregar acerca de cuando Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Quiero decirle que no es imposible el pensar como Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros ahora, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces nuestra naturaleza fue transformada, fue cambiada. Y dice lo que dice Jesús a Nicodemo, lo que he nacido de la carne, carne es, y lo que he nacido del Espíritu, Espíritu es. Y en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, Pablo viene diciendo que el hombre natural no puede discernir las cosas espirituales. El hombre natural sería el incrédulo. No puede. No es que no quiere, sino no puede. ¿Por qué no puede? Porque no tiene el Espíritu de Dios morando en sí. Pero el hombre, el creyente, el espiritual, versículo 15 y 16, dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y versículo 16 del capítulo 2 de 1 Corintios dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Así que hermanos,
Nosotros fuimos cambiados y transformados desde adentro hacia afuera. Vamos siendo cambiados. Primero nuestra naturaleza interna fue cambiada y transformada, y eso va a ir cambiando hacia afuera, nos va transformando. Así que cuando Pablo está diciendo, hagan esto, tengan este mismo sentido, esta misma forma de pensar, está diciendo que no es imposible, es algo que podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros, fuimos renacidos, fuimos transformados, fuimos regenerados por el Espíritu Santo. Y esa es una verdad. No es que estamos haciendo para llegar a ser, no es que hay que llegar a ser para ser. No, el cristiano es diferente. Primero es y después hace. Primero somos y después hacemos. Porque si no, no podríamos, jamás podríamos llegar. Por más que nos portemos bien, por más que hagamos buenas cosas, jamás podríamos llegar a ser un hijo de Dios. Es imposible. Primero, por la gracia de Cristo, que nos fue dada antes de los tiempos de los siglos, por medio de la fe en Jesús, nosotros somos declarados justos, somos declarados hijos de Dios. Y por esa razón nosotros actuamos como hijos de Dios. Y por esa razón debemos tener ese pensar de Cristo Jesús. Ahora, el segundo aspecto es que Él no se aferró a sí mismo. Versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No se aferró a sí mismo. Y la palabra que utiliza ahí, forma, la palabra es morfe. Es decir, representa las cualidades y elementos esenciales que hacen al ser. O sea, las cualidades y elementos esenciales que hacen al ser. Jesús era Dios. Él tenía todos los atributos de Dios. Él es Dios. Y no solamente está aquí, que dice el cual siendo en forma de Dios, sino también en Juan 1.1. Voy a leerlo. Juan 1.1. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente. En el principio era el verbo, logos, la palabra, quien es ese Cristo. Y el logos, o el verbo, era con Dios. Era con Dios, él estaba en comunión con Dios. Y por último, y el verbo era Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Está hablando acerca de quién? De Cristo. Cristo es Dios. Cristo es Dios. Y para citar versículos así, hay muchos que hablan acerca de la deidad de Cristo, pero Hebreos capítulo 1, versículos 2 y 3. Hebreos capítulo 1, versículos 2 y 3 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, o sea, Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pero dice al principio del versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Jesús tiene la misma naturaleza que Dios el Padre. Es de misma naturaleza. No es alguien que tiene otra forma, otra naturaleza. No es un semidios. No es alguien que está ahí, a punto de ser Dios. No, Él es Dios. Él es Dios. Y en Colosenses, vemos su grandeza en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. Presten atención a las palabras de Pablo. Cristo es el Rey, Cristo es sobre todo. Él no es alguien pequeño. Él es Dios, Dios soberano. Él es Rey. Amén. Él es Rey. La Biblia lo dice, no porque yo lo digo, la Biblia lo dice. Y dice Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17.
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, es decir, el superior. No está diciendo el primero que fue creado, sino el superior en cuanto a posición. El primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, vos subsistís, vos seguís respirando, vos seguís caminando, y este planeta sigue sosteniéndose ahí en el espacio, gracias a Cristo. Si Él dejara por un segundo de atender la creación, todos nosotros desapareceríamos en un mismo instante. Y por más que hayan personas que se crean casi Dios, que se crean como Mohamed Ali, que decía, ¿qué pasa si el avión se cae? No va a pasar nada porque yo soy como Superman, yo podría volar, dice. Entonces, personas así, con orgullo, y ahora vieron cómo terminó Mohamed Ali los últimos años. Todo por el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Las personas así, muchas veces en esta tierra, son humillados. Entonces, la naturaleza de Cristo es divina. Él es Dios. No está llegando a ser Dios o no es alguien que es nivel inferior a Dios, sino en cuanto a su naturaleza, en cuanto a su esencia, en cuanto a su sustancia. Él es Dios. Tiene la misma forma que Dios. Pero el ser igual a Dios, Él no se aferró. Él no se aferró a ser igual a Dios. Y en este sentido, interpreto que Él cambió su posición. Él no dejó de ser igual a Dios en cuanto a su naturaleza. Lo que Él estuvo dispuesto a hacer fue abandonar sus derechos que le pertenecían cuando Él estaba en su posición de gloria. No sé si me entienden. Él estuvo dispuesto a dejar su posición de preeminencia, que estaba ya en la gloria, para poder venir aquí y nacer en un pesebre y tener un padre que es José, carpintero, y su madre también una persona humilde del pueblo judío, y que cuando ofrecieron un sacrificio no ofrecieron los sacrificios según la ley judía lo más costoso, sino que ofrecieron lo que podía, una ofrenda humilde, no porque no querían, sino porque no podían, y así estaba avalado por la ley, según lo que uno pudiera. Y Jesús entonces no se aferró a su gloria. Él podía haber quedado, si Él se hubiera aferrado a eso, Él no hubiera descendido, pero Él no se aferró a eso, sino que estuvo dispuesto a decir, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Según de Corintios capítulo 8, versículo 9, lo que le llevó a hacer eso, estuvo dispuesto a hacer eso a favor nuestro. Según de Corintios capítulo 8, versículo 9. Según de Corintios capítulo 8, versículo 9. Dice así la palabra del Señor: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con sus pobrezas fueseis enriquecidos. Es la gracia de Dios, es el favor inmerecido de Dios. Él no solamente, no es que, y bueno, vamos a verlo más adelante en el siguiente domingo, que Él, el despojarse de sí mismo no fue que se dejó de ser Dios, sino cambió su forma de estar aquí en la tierra. Se hizo hombre, se humilló, se hizo siervo. Pero acá vemos que Él se hizo pobre, para que nosotros con sus pobrezas fuese enriquecidos. Él también, como dice la palabra en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, Él justo por los injustos, dice. Él se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios. En Él se hizo pecado. Y por esa razón, Él cuando está en el Calvario, Él clama algo que dice Lama Sabactani, que quiere decir Padre mío. ¿Por qué?
me has abandonado o me has desamparado. ¿Por qué razón? Porque Él estaba cargando el pecado, Él se hizo el pecado. Tu pecado, que vos deberías pagarlo, que vos deberías ser condenado por eso, Cristo lo llevó en la cruz. Y si vos pones fe en Jesús, fe en Él, Dios te va a librar de todo eso. Se hace eficaz la salvación. Y si lo has hecho, debes decir amén, debes decir gloria a Dios. Y aún a veces yo estoy aquí y sé que también es un desafío, pero aún a veces noto así como, amén, noto como que están, pero son verdades increíbles. Dios te salvó. Y tal vez ahora no seamos expresivos, pero en lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, cuando estés estudiando la Biblia, recuerda eso porque eso es lo fundamental, eso cambió tu destino eterno. Y eso no es que fue gratis. Y cuando te digo no fue gratis, no penses en dólares, no penses en oro, porque la palabra de Dios dice que todas esas cosas, Cristo, nuestra redención, nuestro sacrificio, no la compró con oro o plata, como algo todas esas cosas son corruptibles, sino que la compró con algo más precioso, que es su sangre. Es su sangre. Entonces eso debe ser motivo de gozo y de alegría. No debe ser, bueno, sí, ya está. No, debe ser algo que te debe llegar hasta lo profundo de tu ser y cambiar tu forma de pensar. Entonces Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él estuvo dispuesto de hacerse pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Me acuerdo, siempre se me viene la imagen cuando iba a trabajar con un pastor amigo. Íbamos por circunvalación, íbamos a la altura del cementerio de San Vicente. Y uno, quien ha pasado por circunvalación, ve que están todas las casitas y esa parte fea, ¿o no? No sé si pasaron. O sea, las casas son todas así bien precarias y de chapa, todo. Y se me venía este pensamiento porque pensaba en lo que hizo Cristo. Cristo, si hubiera sido humano, o sea, para dimensionar, no es que es real así, porque es infinitamente más grande lo que Él hizo, el cambio que Él hizo, pero yo pensaba, lo que hizo Cristo es semejante a esto, que, no sé, un millonario de acá en Argentina, Marcelo Tinelli, dejase su mansión, su barrio privado, su country, su auto, todo, y cambiar esa posición para irse a vivir allí, en San Vicente o Maldonado, esos barrios que están allí en la periferia, y ponerse ahí. Y cuando hace calor y el techo de chapa se calienta y no tiene aire acondicionado, lo padece. Y cuando hace frío, lo padece. Y cosas así, el agua o comodidades que antes él tendría y lujos que él tendría, ahora él ya no tiene. Y lo hace no por obligación, no porque le quitaron, no, sino porque lo hace de forma voluntaria y de forma con amor, motivado por el amor. Es algo semejante así lo que hizo Cristo. Cristo dejó su gloria para venir acá y fue traicionado, lo quisieron apedrear, hablaban cosas mal delante de él. Sus mismos discípulos lo abandonaron. Y Pedro decía, hasta la muerte daré, hasta mi vida voy a dar por ti. Y después Jesús dice, mi vida darás por mí, antes que cante por tercera vez el gallo, me negarás 3 veces. ¿Y qué pasó? Pedro, el que decía que iba a dar su vida, lo negó. Y todas esas cosas Jesús las vivió. ¿Y él por qué? Porque él no estuvo aferrado a su posición. Él estuvo dispuesto a soltarse. Ahora bien, nosotros para tener esa forma de pensar de Cristo, tampoco debemos estar aferrados a las cosas terrenales. No debemos estar aferrados a las cosas terrenales, ni a la forma de pensar que el mundo tiene. Siempre se me viene la imagen también de esto, es como un niño cuando tiene un juguete
o tiene un muñeco o lo que sea, y vos se lo querés decir, dáselo a aquel niñito, y dice, ¿qué dice? No, mío, dicen así, mío, y lo recalcan, mío. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Porque él está aferrado a eso y no lo quiere soltar, y al menos no lo va a soltar a menos que le des, pero no lo va a soltar, va a estar aferrado a eso. Y de la misma manera pasa con nosotros. Muchas veces estamos aferrados a las cosas terrenales, al materialismo, al pecado, al lugar de nacimiento, a la familia, a las comodidades. ¿Qué te aferra? ¿Qué es aquello que te aferra y que te impide seguir a Jesús? Debes estar dispuesto a soltar todo eso. Porque la persona que no se aferra va a hacer lo que hizo Cristo en el siguiente, vamos a ver el siguiente versículo, el domingo que viene. Él se despojó a sí mismo. Él se despojó. Y una persona que se despoja a sí mismo es alguien que ya soltó. Dice, bueno, que haga lo que Dios quiera. Pero una persona que está aferrada a algo no lo va a querer soltar. Y muchas veces Dios utiliza, ¿qué cosa? La fuerza. Dios te lo quita de esa manera, por la fuerza. ¿Por qué? Porque algo que vos deberías soltarlo, que vos deberías darlo, no deberías aferrarte, porque son temporales, son terrenales. Dios muchas veces te la quita, y te quita por la fuerza muchas veces. Te manda algo y perdés. El pecado. Muchas personas están aferradas al pecado. Un video que estaba viendo decía que los cazadores, creo que en Australia, utilizan una técnica, decía que ponían como un mango o algo bien grande así, coco, y ahí le ponen una carnada, y va el mono y mete la mano y agarra la carnada, pero dice que ahí nomás se activa la trampa, y es como que lo deja aferrado a hacerlo, queda atrapado, y no puede sacar la mano, al menos que suelte la carnada y saque, vuelve a sacarla. Pero ¿qué pasa con el mono? El mono se aferra y no quiere soltar, y no puede sacar su mano, y después, ¿cuál es el resultado? Lo atrapan, lo cazan, y así queda. Y así pasa con mucho. Vos querés seguir a Dios, querés seguir teniendo vida, pero también querés seguir agarrado al pecado. No querés soltarlo. Pero, como dijo Jesús, todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la salvará. ¿Y qué dijo Jean Elliott? No es tonto dar aquello que uno no puede retener, para ganar aquello que no puede perder. No es tonto dar aquello que uno no puede retener por esta vida. Es más, es algo, o sea, si vos das algo sabés que vas a perder, para ganar aquello que no podés perder, eso es sabio, dice. Así que no te aferres al pecado, porque eso te va a quitar todo. Ofrece mucho, como decía a un pastor, ofrece mucho, promete mucho, pero al final te quita todo. Así que, hermanos, le dejo eso. Vimos que es una forma de pensar el sentir de Cristo, es una forma de pensar, es un mandato, no es una sugerencia, y que es indispensable para que nosotros podamos ser unidos. Si no pensamos como Cristo, si no hay humildad, no va a haber unidad. Es así. Si no hay amor entre nosotros, esta iglesia tarde o temprano va a caer, porque las divisiones llevan a eso. Y cuando no hay humildad y no hay amor, lo que hay contrario a eso es división, porque hay orgullo, hay envidia, hay celos. Pero no va a ser así con la iglesia, amén. No va a ser con nosotros. También sabemos que la mayoría de nosotros tiene una forma de pensar.
y si no está leyendo la Biblia, no está meditando en la palabra del Señor, no vas a tener una forma de pensar como Cristo quiere. También vimos que Cristo no se aferró a sí mismo. Su forma de pensar es que no se aferró a sí mismo. Él, siendo Dios, siendo de naturaleza de Dios, siendo la misma esencia de Dios, Él dijo que no estaba dispuesto a aferrarse a las posiciones que le pertenecían a Él. Como vimos el video, esa mujer italiana era italiana. Su nacionalidad o su lugar de país era italiano. Pero ella estuvo dispuesta a subirse a ese tren, a ese vagón donde estaban los judíos, donde sabía que estaba su esposo y su hijo. Y estuvo dispuesta a sufrir. Y bueno, en la película ella vive, pero el marido, bueno, no, se le conté el final. Pero en ese tren ella sufre. Y es básicamente lo que hizo Cristo. Él no dejó de ser Dios, pero sí estuvo aquí y vivió como uno de nosotros, para que nosotros pudiéramos tener vida y vida eterna. Amén. Gloria al Señor por eso. Y si no conoces a Cristo como nosotros lo conocemos, como realmente Cristo quiere que lo conozcas, debes hacer una cosa. Primero es reconocer tu condición delante de Dios. ¿Y cuál es la condición delante de Dios? ¿Es que sos una buena persona? No. ¿Qué dice la Biblia en Romanos 10? En Romanos 3, versículo 10, si no me equivoco, dice: no hay justo ni siquiera uno. No hay ninguno. Y cuando dice, va el joven rico: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? No hay bueno sino uno solo, que es Dios. O sea, solamente Dios es bueno. No hay ninguna buena persona aquí. Todos somos pecadores y merecemos, y porque somos pecadores merecemos la condenación, la ira de Dios, la justa ira de Dios. Pero Dios, en su gran amor, envió a Jesús para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree, no es por obras, es por fe, es por gracia, un regalo que no mereces. No es un premio, sino es un regalo. Oremos. Te doy gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra, que es viva y eficaz. Y tu palabra no volverá vacía. Tú harás con ella lo que tú quieres, Padre. Y te ruego, Señor, para que haya una forma de pensar, no la que tiene Luciano, no la forma de pensar la que tiene el mundo o la cultura de ahora en la que estoy viviendo, inserto. No, que sea una forma de pensar cristiana, bíblica, basada en tu palabra, Señor. Y ¿sabes qué, Señor? Muchas veces nosotros vamos a ir contra la corriente. Vamos a ir contra la corriente. Porque el que domina, el que manda acá es el príncipe de este aire. El rey de este siglo, el Dios de este siglo. Y Él está ahí encegueciendo las mentes de los incrédulos. Y vamos a ir en contra de sus deseos, de sus planes, sus propósitos. Para que todo aquel que quiere vivir para Cristo va a ir en contra de todas esas cosas. Entonces, Señor, si hay alguien que está experimentando eso, amén. Qué bueno, Señor, qué bueno. Pero si hay alguien que está siguiendo la corriente de este siglo y no padeciendo como cristiano, sino padeciendo cosas normales, como todos estamos aquí en este país y todos estamos viviendo la mala economía, eso también lo padece un incrédulo. No estamos sufriendo por ser cristianos la mala economía, Señor. No. O porque hay inseguridad, eso también lo sufre un incrédulo. Pero, Señor, te ruego que cambies eso en aquellos que solamente están viviendo la vida como uno más, sino que puedan seguir a Cristo, decidir tomar la cruz, negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirle cada día. Ahí van a experimentar lo que es la cruz. Ahí van a experimentar lo que es seguir a Cristo. Y que hay padecimiento. Pero la recompensa, la satisfacción, Señor, es muy dulce y es eterna. Eso no quedará en el olvido. Tú solamente lo sabes. Así que no la merecemos, pero la tenemos por gracia. Gracias, Señor, por eso. Y te ruego que esta iglesia pueda tener el pensamiento de Cristo. También te pido para aquellos que no han creído en Jesús, que si hay alguien aquí, Padre, que pueda tomar esa decisión, realmente. Que pueda
tomar una decisión de fe realmente salvadora. No es un creer superficial, sino es un creer para salvación. Te pido por eso, Señor. Y gracias, Dios, porque tú eres tan bueno con nosotros. Y nos das más de lo que nosotros necesitamos y merecemos. Y te ruego, Señor, que podamos serte obedientes en este día y en el día de mañana, si seguimos con vida también, y el pasado y el siguiente, Señor. Dependemos de ti. Gracias por cada uno de mis hermanos. En nombre del Señor Jesús. Amén.